Algo menos de 24 minutos para las 2 de la tarde. Esta que canta es Boisa, que va a estar hoy con Baby Case en un concierto a las 10 de la noche en Coia. Esta semana, por cierto, escuchamos reconocer al gobierno del Estado cierta escasez en la eficacia a la hora de resolver las solicitudes del mínimo vital, algo que en Galicia está sufriendo mucha gente, muchos demandantes, y que además ha comprobado el Colegio Oficial de Traballo Social de Galicia, que hizo un pequeño sondeo para ver si esa tramitación estaba siendo más o menos razonable o, como parece, no, está yendo muy mal, muy despacio y no está, por lo tanto, cumpliendo la función para la que se ha creado esta renta tan importante para mucha gente y tan publicitada por el Ejecutivo. Ana Villar es vocal del Colegio de Traballo Social de Galicia y del Consejo Estatal de Trabajo Social. Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Yo entiendo que una medida nueva, tan importante, con toda la idea de que intente ser garantista para que nadie se aproveche de esa circunstancia, pueda tener sus dificultades, pero no sé si os imaginabais que iban a ser tantas y que además quizá no se tuvo en cuenta que, digamos, el panorama de este país es el que es y que hay ciertas dificultades a veces en las tramitaciones telemáticas y, bueno, con los problemas presenciales a veces en la Seguridad Social, que vosotros habéis comprobado que precisamente es lo que está ocurriendo, ¿no? Que hay muchas dificultades para que gente pueda tramitarla a través de Internet, por el certificado digital o por otras razones, o incluso porque tenemos cierto desconocimiento o porque tampoco se puede ir a las oficinas de la Seguridad Social físicamente para hacer ese trámite. Efectivamente, has señalado pues dos cuestiones muy importantes que están impidiendo que la gestión de la prestación evolucionara como a todos como quisiéramos, ¿no? En principio, nosotros desde el colegio siempre hemos valorado la aprobación del ingreso mínimo vital como una medida muy positiva, porque realmente se dirige a colectivos con una vulnerabilidad económica y sobre los que se preveía que esta crisis, tanto sanitaria como social, iba a causar pues un mayor impacto. ¿Qué pasa? Que durante el periodo de pandemia, los servicios sociales ya vimos lo que se nos venía, ¿no? Actuamos como diques de contención realmente, pero tratábamos desde un trabajo invisible afrontar las necesidades. El hecho de que se aprobara el ingreso mínimo vital para los ciudadanos pues fue una oportunidad y una expectativa importantísima, y también para los sistemas que veníamos trabajando para ofrecer esa atención social que la ciudadanía en esos momentos requería, ¿no? Nos encontramos con que la demanda se había triplicado, entonces ya preveíamos que íbamos a tener que atender a un porcentaje de población que antes no acudía a los sistemas de protección, ¿no? Entonces el hecho de que se pusiera en marcha el ingreso mínimo vital fue muy importante, ¿no? Partíamos de unos datos que nos parecían muy ambiciosos y nos estamos dando cuenta que efectivamente no se llega a dar la cobertura con la agilidad que se requeriría, ¿no? Porque el Ministerio ya partía de unos datos que era, pues llegar a cerca de 2,5 millones de personas, llegar a cerca de 850.000 hogares. ¿Y con qué nos encontramos? Pues nos encontramos con que se han aprobado 3.966 solicitudes que, sumadas a 74.000 que ya se arrastraban de oficio por personas que ya recibían la prestación por hijo a cargo, pues nos situamos cerca de 82.000 personas que en estos momentos están recibiendo el ingreso mínimo vital, con lo cual estamos hablando de un 1% de la población, que lejos de prever lo que en un principio se anunciaba, ¿no? Y lo que decías tú, realmente las dificultades con las que se viene afrontando son dificultades que nosotros ya veíamos desde los propios servicios sociales, ¿no? Y que intentamos desde ese trabajo invisible afrontar como podíamos, pues trabajando con las personas a través de medios telemáticos, incluso a través de WhatsApp, que nos mandaban documentación, y el hecho de que se haya cerrado las oficinas inicialmente de la Seguridad Social, aunque ahora sí están haciendo atención con citas, que están situándose a mediados de septiembre, pues ya es un primer frente que tienen las personas para acceder al ingreso mínimo vital, ¿no? La brecha digital, como tú también decías, también es importante, unido al analfabetismo digital, es decir, no solamente el hecho de que en estos momentos pues, haya cerca de 2 millones de personas que no disponen de ordenador o 1 millón que no tiene acceso a Internet influye, sino la forma de saber utilizarlo, ¿no? Y sobre todo, en nuestro caso en Galicia, con un contexto rural, donde las dificultades para acceder al mundo de la red es más complicado. Por eso es importante que desde las oficinas de la Seguridad Social también se ofrezca ese acompañamiento, porque ahora están derivando a servicios sociales, claro. Pero realmente lo que se va es hacer una valoración de la vulnerabilidad económica, de una documentación, no de una vulnerabilidad social. Entonces, hay muchas personas que necesitan ese acompañamiento, esa atención presencial, ¿no? Y después hay muchos colectivos que
que son colectivos que tienen todavía más dificultades. Estamos hablando de personas que están en situación de calle, estamos hablando de enfermedades mentales, personas que son solicitantes de asilo o están en situación irregular. La documentación es muy complicada también. Entonces, claro, todo esto es un cúmulo de circunstancias que están dificultando que esto tenga la agilidad que se requeriría. Con la burocracia hemos topado, para desgracia, porque se ha hablado de que se va a simplificar y va a ser muy rápido, etcétera, etcétera. Buena parte de lo que se ha dicho no se ha cumplido. Entiendo que, vuelvo a decir lo mismo, que no debe ser fácil poner esto en marcha, es mucha gente, etcétera, pero entonces mejor ser prudente a la hora de hacer todos estos anuncios. Tenemos el diagnóstico, tenemos los síntomas. Desde el Colegio Oficial de Traballo Social de Galicia, ¿proponéis algo, además, de mejorar la prestación desde la Seguridad Social? ¿Se puede hacer algo más para esa gente? Porque además se habla de que aquellas peticiones, demandas presentadas antes del 15 de septiembre podían tener efecto retroactivo en el sentido de reconocerle el derecho desde el 15 de junio, pero las que pasen del 15 de septiembre a priori no, y la gente sigue necesitando comer estos días, pagar la luz, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, las personas quedaron realmente en una situación de semidesprotección, ¿no?, con la pandemia. Entonces, su primera vía de apoyo fueron los servicios sociales, como decía antes, ¿no? Hemos tramitado miles de ayudas, apoyado en miles de cuestiones, pero realmente el ingreso mínimo vital es una competencia de la propia Seguridad Social y como tal debe de mantenerse, ¿no? Entonces, desde el Colegio de Trabajo Social entendemos que hay distintas medidas que podrían ayudar a paliar un poco esta situación de cuello de botella y de colapso que tenemos, ¿no?, como es el tema de las pasarelas de intercambio de información con las comunidades autónomas. Tenemos muchos beneficiarios que son beneficiarios de rentas mínimas. Bueno, pues se puede generar una pasarela de información, con lo cual hay documentación que ya está en poder de la Administración que puede ser útil y no es necesario volverla a recabar. Como decía antes, es muy importante el refuerzo de personal, que yo sé que ese refuerzo de personal se está haciendo, pero hay que hacer un acompañamiento a las personas en la ayuda de la tramitación de esta prestación, porque ¿qué hacen? Acuden a los servicios sociales, que ya estamos, como decía antes, pues colapsados por todo lo que ha supuesto la gestión de la pandemia, con cerca de eso, triplicando la demanda, ¿no? Después es importante facilitar espacios también para que puedan hacer esa gestión online. Es decir, lo que decía antes, los últimos datos del INE decían que había cerca de 2 millones de personas que no tenían ordenador. Pues hay que facilitar esos espacios para que puedan acceder a esos medios y también con un acompañamiento, con un apoyo para que lo puedan hacer. Después nos parece muy importante también establecer líneas de coordinación con la Administración local, autonómica, pero también con las entidades del tercer sector, ¿no? Porque estamos hablando de la gestión del ingreso mínimo vital, pero viene el post. Ahora hay que darle cobertura, evidentemente, para cubrir sus necesidades básicas, pero también es necesaria una verdadera inclusión, ¿no?, y que no generemos bolsas de pobreza o de exclusión social. Entonces ahí las entidades del tercer sector y la Administración local y autonómica también tienen un papel importante y hasta ahora se han mantenido al margen de la gestión de esta prestación. Ana, ¿tenéis una idea de cuántas personas en Galicia podrían ser beneficiarias de este mínimo vital? Pues haciendo un paralelismo que no es tal cual. Exacto, pero aproximado. Claro, en estos momentos en la comunidad autónoma pues hay cerca de 4.000 personas que reciben la renta de integración mínima, ¿no? Si a eso le sumamos pues algún ayuntamiento que también tiene rentas municipales, podemos estar hablando de cerca de 5.000, 6.000 personas que podrían acceder a un ingreso mínimo vital. Pero ya digo, son perfiles diferentes y podemos incluso incorporar a más población en este dato que yo estoy aportando. Bueno, nos decías un poco que habéis sido un poco el pañuelo de lágrimas de muchas de estas personas, ¿no? Al margen de que en muchas ocasiones no era vuestra función, vuestra misión, desde vuestros puestos de trabajo, a atender a esas situaciones. Bueno, un caso muy ejemplo, uno puede tener conexión de Internet, puede tener incluso un ordenador o un teléfono medianamente inteligente, pero no tener la habilidad para cubrir todo este proceso. E incluso algo que parecía muy sensato y que decías hace un momentito, esa paralela de ese sistema de comunicación entre administraciones para evitar tener que duplicar, triplicar, a veces presentar documentación para justificar ingresos, patrimonio, etcétera, etcétera, que tiene cierta lógica, ¿no? Si una administración local o autonómica da fe de que una persona tiene cierta circunstancia patrimonial, social, etcétera, ¿por qué tienes que volver a aportar toda la misma documentación, en este caso en el Estado, si la administración autonómica y local es parte del Estado? Bueno, son reflexiones que ahora, escuchándote, pues me asaltan a mí como profano, ¿eh? También igual resulta que alguien me corregirá, pero yo creo que ahí está esa sensatez. Desde el colegio tenéis prevista alguna iniciativa en las próximas semanas o intentar seguir haciendo eso de barrera de contención, pero en el mejor sentido de la expresión, a estas personas tan necesitadas del apoyo, no solamente económico, sino también de otro tipo de apoyo?
claro, desde el colegio para nosotros nos parece fundamental ofrecer apoyo a los ciudadanos en este tema, pero también a los profesionales que están trabajando y están realmente agotados de todo lo que han trabajado y siguen trabajando en estos momentos. Entonces, el papel nuestro es aportar propuestas que faciliten esta mejora y la fluidez en la coordinación y en la calidad a la hora de percibir la prestación, porque realmente los usuarios se han generado una expectativa con esta prestación, como muy bien decías, y el resultado que estamos viendo es que tenemos que buscar otros apoyos a través de otras vías para realmente cubrir sus necesidades más emergentes, como pueden ser los temas de vivienda, de manutención, etcétera, etcétera. Entonces hay que poner todo lo que se pueda al frente para poder agilizar la gestión de la prestación. Pues nosotros estamos abiertos a ayudar y a aportar, pero desde ese punto de vista, porque realmente la prestación, la competencia es de la Seguridad Social, es del sistema sanitario y no tiene lógica que pase a depender directamente y exclusivamente del Queda del claro, social. Ana, no tenemos más tiempo, pero te agradecemos mucho todo esto que has compartido con nosotros y ojalá alguien os escuche, os haga caso, porque no es un tema pequeño, sino es un tema muy importante y auténticos dramas para muchas familias, para muchas personas. Ana Villar, gracias y un besazo enorme. A vosotros, igual, gracias. Recordamos que es vocal del Colegio de Trabajo Social y además vocal del Consejo Estatal de Trabajo Social. 13 minutos escasos ya para las 2. A vivir Galicia. Luis Iglesias.